Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Estamos ya en el mes de noviembre, en nuestra sexta sesión de Sanador con los amados pastores del Distrito Nororiente aquí de Perú, que acaban de tener su retiro pastoral y damos gracias a Dios por ese maravilloso tiempo, ¿verdad? Que se llamó Su presencia me renueva. Lindo tiempo para ellos y el día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie Sanador y hace un par de meses se pidió que tocáramos tierra un poco en lo que es las disciplinas espirituales. Aquí en el chat les envié el libro. Si no han tenido oportunidad de leerlo, les animo a que pasen un poco de tiempo metidos en ese libro, el libro de Richard Foster que mandé, que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en dos de ellas. Tocamos un par de ellas, vimos las clasificaciones el mes pasado y el día de hoy hay dos en las que me quiero enfocar porque quiero que veamos la belleza de lo que es practicar esta disciplina que tal vez por mucho tiempo se ha diluido se ha, no quiero decir reducido, pero se ha limitado a solo ciertos actos o ciertas abstenencias y podemos llegar a perder las oportunidades que hay al practicar esta disciplina. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la definición de una disciplina espiritual, cómo están, cuál es la primera clasificación que estamos viendo y luego vamos a entrar de lleno en esa. Les animo a que tengan su Biblia listos porque vamos a estar haciendo un poco de análisis, un poquito de exégesis el día de hoy para poder encontrar lo que Dios quiere que veamos. Una vez más, esto es para la vida del ministro. Importante que los pastores también practiquemos estas disciplinas espirituales. Amén. Vamos a Vamos a iniciar. Muy bien. Las disciplinas espirituales. Habíamos platicado que las disciplinas espirituales no nos hacen más cristianos. Eh, una de ellas, las que son conocidas, el orar, el leer la palabra de Dios, el meditar, eh, tenemos que tener cuidado de entender que no nos hacen más espirituales. El practicar las disciplinas espirituales no nos hacen más espirituales. Las disciplinas espirituales son ejercicios. Hablamos de esa palabra. Son ejercicios voluntarios, muy importante. No son rituales, son voluntarios del alma del Hijo de Dios, que lo posicionan. Esto es importante recordar. Lo posicionan en un lugar donde el Padre Celestial le puede hablar y esto es importante, obrar sin interrupciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos voluntariamente practicando un ejercicio, no para ser más espirituales, no para hacer más de eso, no para, por ejemplo, la oración, no para orar mejor y orar mejor y orar mejor y eso nos va a hacer más espirituales. No, no, no. Nos posicionamos en un lugar, en un espacio, en un momento en nuestra vida como pastores, donde Dios nos puede hablar y Dios puede obrar en nosotros. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Porque necesitamos que Dios también nos hable de una manera personal. ¿Qué me está hablando Dios a mí como hombre? ¿Qué me está hablando Dios a mí como mujer? ¿Qué me está hablando Dios a mí en mi vida, mi corazón, mi transformación, para que yo me llegue a convertir no en un mejor pastor, sino en un hombre o una mujer para las damas, que es más como Jesús? La meta es ser más como Jesús. Entonces yo no oro para poder orar mejor o para ser más espiritual. Yo oro para que durante mi tiempo de oración Dios me hable y obre en mi vida. Una vez repito esto y no creo que lo voy a seguir diciendo, especialmente el día de hoy, que Dios obre en mi vida, no en mi ministerio. Voy a repetir eso, que Dios obre en mi vida, no en mi ministerio. Entonces, si yo voy a orar para que Dios engrandezca mi ministerio, me estoy perdiendo de la belleza de la disciplina espiritual de la oración.
La oración es para que Dios me hable y Dios obre en mi vida. Y al pasar ese tiempo con Dios, entonces voy a poder pastorear mejor. Pero si invierto más en mi ministerio, en mi pastorado y no en mi vida personal, voy a estar pastoreando desde una vida seca, desde una vida débil. Pero las disciplinas fortalecen mi vida personal. Dios me habla, Dios obra en mí, entonces soy un mejor ministro. Entonces, con eso en mente, hablamos, esto lo hablamos hablamos de las categorías. Hay un libro por el autor Richard Foster que se llama La celebración de la disciplina. Se los envía ahí en el chat. Si tú estás viendo este video y te gustaría recibir este libro, por favor, escríbenos. Eh, y este autor, de una manera muy precisa, las separa en las disciplinas interiores, las exteriores y las comunitarias. ¿Por qué? Porque estas ocurren de una manera personal, estas ocurren de una manera que los demás lo ven y estas se practican en comunidad, los unos con los otros, viéndonos y gozando los unos con los otros. Entonces, eh, quiero hablar el día de hoy de las disciplinas internas. Hicimos una pequeña, una pequeña entrada a esas, en las que son las disciplinas interiores, no internas, pero las disciplinas interiores son las que se practican en lo íntimo del corazón y la mente y fomentan la transformación personal. Muy importante estas. Estas son para la transformación personal. Hablamos de la meditación, si ustedes recuerdan. Si ya se nos fue un poquito eso, vean el video anterior, la sesión número 5 de Sanador, en este mismo canal, eh, que es el escuchar a Dios y reflexionar en su palabra. Hablamos de la oración, de una comunicación profunda y constante con Dios. Y si ustedes recuerdan, yo mencionaba que para un pastor es importante practicar la disciplina de la oración con esta actitud. No acercarme a Dios para decirle qué quiero de Él, sino acercarme a Dios para preguntarle qué quiere Él de mí. Entonces, imagínese si yo voy y oro y digo, no digo, Señor, te tengo estas peticiones, sino que le digo, Señor, ¿qué peticiones tienes de mí? Voy a tomar una pequeña pausa y quiero presentarles a mi nieto. Este es mi nieto Luca. Aquí está conmigo, ya vino al servicio. Entonces, aquí va a estar un ratito aquí sentado conmigo. Pero bueno, entonces, con eso en mente, con eso en mente, el día de hoy vamos a reflexionar en lo que es el ayuno. Ahora, una definición común de el ayuno es abstenerse de comida u otras cosas para enfocarnos en lo espiritual. Quisiera oír de algunos de ustedes, cuando ayunamos, no con la iglesia, no un ayuno familiar, ni un ayuno de iglesia, cuando ayunamos, ¿qué qué es algo que hacemos? ¿Qué más hacemos cuando ayunamos? Quisiera que abrieran su micrófono y me dieran una o dos cosas extras, no extras, una o dos cosas que hacemos mientras ayunamos. ¿Cuáles son? Alguien abra su micrófono y dígame. Ya. Sí, una de ellas es nos preparamos antes, Ok. siempre pidiendo oración para que Dios nos ayude en ese tiempo que vamos a estar de sacrificio y poder ser escuchados por nuestro Dios. Muy bien, muy bien. Y excelente. Y al final se entrega, ¿verdad? Al final se entrega el Amén. ayuno. Muy bien. Ahora, durante el ayuno, además de no comer, ¿qué más hace usted, Pastor Eduardo? Y de los demás quiero oír también, pero empecemos con el Pastor Eduardo y luego vamos a ver qué otra cosa hace usted durante su ayuno, además de no comer. Bueno, empezamos a prepararnos en lo que es sobre todo la palabra de Dios, porque ahí nos vamos a aprovechar ese tiempo de meditar en su palabra, orar, comunicarnos con el Padre. Orar, Bueno, es muy bien. Meditar, muy bien. Gracias. Ahí dejémoslo, pastor, para darles respuesta a los demás, ¿verdad? Pastor Julio, ¿qué más hace usted cuando ayuna?
además de no comer? ¿Qué otra cosa hace? El pastor Eduardo ya nos dijo que él ora y que medita. ¿Qué otras cosas hace cuando ayuna? Bien, cuando ayunamos, pastor, no solamente, porque si sería el propósito dejar de comer, sería como que hambrear, ¿no? Exacto, Pero el propósito es que nuestro espíritu se conecte con el espíritu de Dios. exacto. Ahora, mientras estamos haciendo eso, ¿cómo se conecta con el Espíritu de Dios? ¿Qué otras cosas hace? Eso es a través de la oración, de la La lectura de la oración. Ok. palabra y, Lectura. y, es- ajá, y el escuchar a Dios, la Ok. meditación. Meditación. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Habrá algo más? Bueno, vamos a continuar porque me gustaría que viéramos un poco más en eso. Quiero que tomen nota de esto, por favor. Vamos a hablar directamente de lo que es el ayuno y esto es importante. Vamos a ver esta definición para que la tenga ahí en su corazón. ¿Ok? Fíjese en esto. El ayuno implica abstenerse de comida u otras cosas. Dese cuenta, no solo de comida, sino también de otras cosas. La palabra clave es la abstinencia. No solo es dejar de comer, sino abstenerse de algunas otras cosas. Ahora, muy importante, tiene que ser por un tiempo determinado. Como decía nuestro pastor Eduardo, hay que prepararse de antemano. Hay que decir, bueno, voy a ayunar entre este momento y este momento, entre esta hora y esta hora, o durante 2 días, durante 3 días, 7 días, lo que sea que vayamos a hacer nuestro ayuno, o todos los domingos, cualquiera que sea la manera que hayamos elegido nosotros para practicar esa disciplina. Ahora, para enfocarse en lo espiritual, ya tenemos eso. Ahora, quiero que se dé cuenta, no es un acto de sacrificio vacío, sino una forma de rendirse a Dios, reconocer nuestra dependencia de Él y buscar su dirección. Ok, todo eso creo que ya lo sabemos, ya lo tenemos en nuestro corazón. Eh, Trae también humildad y claridad espiritual. Me gusta eso, porque a veces lo que necesitamos no es solo, no es solo guianza, también a veces necesitamos claridad, claridad espiritual. Ah, pero también quiero que ponga en su corazón, permítame, quiero que ponga en su corazón algunas otras cosas que dice la Biblia acerca del ayuno. Y aquí es donde le voy a pedir, por favor, eh, que saque su Biblia y vamos a leer en el capítulo 58 del libro de Isaías. Váyase conmigo a Isaías capítulo 58. Y vamos a empezar a leer en el del versículo 3 en adelante. Y lo voy a poner aquí en mi pantalla. Vamos a usar la versión Reina Valera en este momento. Versión Reina Valera. Voy a compartir mi pantalla, el versículo número 3 de Isaías. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Alcanzan a verlo ahí? ¿Alcanzan a verlo ahí? Muy bien. Quiero que vayamos leyendo esto y voy a usar la versión Reina Valera. Voy a usar la versión Reina Valera y quiero que vea ah, qué dice Dios acerca del ayuno. Eh, Hay una parte en el en uno de los evangelios donde Jesús nos enseña acerca del ayuno y él dijo esto específicamente, dijo, cuando ayunen. Fíjese que él no dijo si ayunan. Él dijo, cuando ayunen, está diciendo, espero que ayunen y quiero que lo hagan así. Y específicamente Jesús dijo, no se cubran, no se agachen tanto. Dio unas instrucciones muy intencionales porque él se había dado cuenta que la manera que estaban haciéndolo, que la manera que las personas estaban ayunando, realmente causaba hasta vergüenza. Y en el capítulo 58 de Isaías, y los separé aquí de los versículos 3 en adelante, quiero que veamos algunas palabras aquí claves muy importantes. Entonces, quiero que vea, fíjese, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? Que en algún momento las personas decían, oye Señor, estamos ayunando y no está pasando nada. Humillamos nuestras almas, fíjese, humillamos nuestras almas y no
Ah, y no te diste por entendido. ¿Qué estaban diciendo? Señor, como que no nos escuchaste. He aquí, y aquí está la respuesta de Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice, buscáis. Vuestro propio gusto. Buscáis vuestro propio gusto, correcto. Buscáis vuestro propio gusto. ¿Qué está diciendo? No se trata nada más de buscar su propio gusto. Él estaba diciendo, están haciéndolo por la razón equivocada, están haciéndolo de la manera equivocada. No se trata de eso. Y oprimís a vuestros trabajadores. La actitud que la gente estaba usando era equivocada. Era equivocada. Espero que ninguno de nosotros seamos así, pero en mi tiempo en el Evangelio sí he conocido gente que cuando está ayunando se pone un poquito, ¿cómo se dice? Se molestan un poco y no quieren que los moleste. Estoy metido con Dios, no me molesten. O estoy ayunando, déjenme en paz, no me ofrezcan comida. Muy interesante eso. Pero bueno, sigamos, no quiero subir ninguna crítica. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ok, entonces, primero que nada, Dios les estaba diciendo que Él no quiere que se ayune para tener contiendas y debates. Él dijo, no quiero que ayunen para eso. Si en algún momento estamos diciendo, voy a ayunar para que me diga cómo tratar a esta persona, o voy a ayunar para que Dios me revele cómo tratar esta situación, tengamos cuidado. Es más, dice, lo hacen para herir con el puño inicuamente, de una manera mala. No ayunéis como hoy, dice, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre aquí, que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Dese cuenta de eso. Dios está diciendo, no se trata de sufrir, ni se trata de que se hagan los sufridos, no se trata de un sacrificio de su cuerpo al punto en el que se dice se doblen como juncos. Y eso es muy importante porque eso no es solo es algo físico, sino que es algo espiritual también. Y luego Dios se viene y nos empieza a decir algunas cosas muy lindas acerca del ayuno y quiero que las veamos una por una. Primero que nada, empezando en el versículo 6, empezando el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Ok, si Dios escogió, este es el ayuno que Él escogió. Y les hice la pregunta al principio, ¿qué más hacemos cuando ayunamos? Y la respuesta fue correcta. Leemos la Biblia, meditamos, oramos, qué bueno, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué es el ayuno que Dios escogió? ¿Qué es el ayuno que Dios espera? Porque no dice nada más, no dice, bueno, cuando ayunen, oren, leen la Biblia y mediten. Va mucho más allá el ayuno que Él escogió. Vamos a ver los detalles. El ayuno que yo escogí. Número uno dice, desatar las ligaduras de impiedad. Empecemos por ahí. Número dos, soltar las cargas de opresión. Número tres, dejar ir libres a los quebrantados. Número cuatro, que rompáis todo yugo. Número cinco, que partas tu pan con el hambriento. Número 6, que a los pobres errantes los alberguemos en casa. Número 7, que cuando veamos al desnudo lo cubramos. Número 8, no nos escondamos de nuestro hermano. 8 cosas que Dios espera que hagamos en nuestro ayuno. 8 cosas, por lo menos. Si caminamos por cada una de ellas, amados pastores, nos daríamos cuenta que el ayuno es más acción que meditación. Ahora, no estoy diciendo que es malo meditar durante el ayuno. Es bueno meditar, es bueno leer la palabra, es bueno orar. Pero lo que yo veo aquí y lo que Dios espera del ayuno es que pongamos en acción nuestra fe. Si platicamos de cada uno de estos y vamos a ver cómo logro hacer esto. Yo creo que va a ser así. No, va a ser así. Mire, primero que nada, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué significa eso? Significa que si en algún momento hay impiedad que está atando a alguien, que nosotros podamos ir.
como hermanos, como gente que ministra, como gente que ayuda, como gente que ama, y encontremos si alguien está siendo atacado por una ligadura de impiedad y lo ayudemos a encontrar esa libertad. O tal vez durante el ayuno podamos, como decía nuestra hermana, podamos meditar en nuestra vida y decir, Señor, muéstrame a mí si estoy atado a alguna ligadura de impiedad. Dese cuenta que no solo es meditar en, Señor, dame esto, o Señor, ¿qué quieres decirme, Señor? Sino ser muy específico. Señor, pon una luz sobre mi vida, como hijo tuyo, como siervo tuyo también, como hombre, como mujer, y dime si hay alguna ligadura de impiedad que necesito desatar. Número dos, cargas de opresión. Esta ya es un poquito más intencional, porque será que en algún momento hemos puesto, o será que en algún momento también el enemigo ha puesto sobre nosotros una carga de opresión? ¿Será que hay una opresión entre la familia? ¿Será que hay una opresión en la iglesia? ¿Será que hay una opresión con mis vecinos? ¿Será que hay alguna opresión entre un grupo de personas? ¿Será que hay una opresión dentro de mí? ¿Cómo hago durante mi ayuno para encontrar si hay una carga de opresión y poder soltarla? Poder soltarla. Otro, este me llamó mucho la atención, dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Note que yo, para mí que la palabra clave, clave es dejar ir libres, dejar ir libres, soltar. ¿Será que hay alguien que ha sido quebrantado y necesita ser libre? ¿Cómo podemos encontrar a alguien que es quebrantado? Tal vez en nuestro ayuno, mientras después de que ya empezamos nuestro ayuno, leímos la Biblia, meditamos y oremos, ¿será que deberíamos decir, Señor, llévame a donde hay alguien quebrantado y quiero ayudarlo a ser libre? Quiero ayudarlo a ser libre. Vea qué intencional, ya no es solo yo aquí adentro haciendo mi ayuno, sino actuando y logrando llevarle libertad a alguien. Que rompáis todo yugo. ¡Wow! Los yugos son cargas. Y mire, hermano pastor, y aquí sí voy a hablar como, con nosotros como pastores. No solo como hijos de Dios, no solo como hombres y mujeres de Dios, sino como pastores. ¿Será que necesitamos preguntarle al Señor si nosotros como pastores, a través de nuestra predicación, a través de nuestra enseñanza, oiga lo que voy a decir, hemos puesto algún yugo sobre alguien de la iglesia? Ahora voy a hacerme un poquito más hacia adentro. ¿Será que nosotros como padres de familia hemos puesto algún yugo sobre nuestros hijos que no es de ellos? Voy a acercarme un poco más al corazón. ¿Será que como esposos hemos puesto algún yugo sobre nuestra esposa? ¿O nuestra esposa ha puesto un yugo sobre nosotros y necesitamos romper ese yugo? ¿A qué nos referimos? Jesús mismo decía, tomen mi yugo, que mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿Será que hemos puesto esas cargas sobre alguien a través de nuestro ministerio, nuestra predicación o a través de nuestra vida? Y que durante el ayuno es un tiempo de meditar y de decirle, Señor, ¿habrá algún yugo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia que necesita ser roto? Que necesita ser roto. Ahora, dese cuenta, todo eso es interior. Todas esas cosas son adentro. Ahora sale y empieza una acción hacia los demás. Este me llamó mucho la atención porque dice que partas tu pan con el hambriento. Cuando yo leí eso me quedé pensando, dije, pero si estoy ayunando no voy a tener pan. Yo no voy a tener comida. En, yo recuerdo cuando era niño, cuando era niño y ayunábamos en mi casa, no se cocinaba. Decía, es día de ayuno y no había, la cocina estaba cerrada ese día. Pero la palabra dice que partas tu pan con el hambriento. Yo tengo un amigo, escúcheme bien, que él dice, él una vez lo fueron a visitar a su casa mientras él estaba ayunando y llegó gente y era su día de ayuno y su esposa sabía que él estaba ayunando.
Llegó gente a visitarlo. Oh, mi hermano, ¿cómo está? Venimos a verlo. ¿Y saben lo que hizo el tremendo? Abrió su refrigerador, sacó unos pedazos de carne, se puso a echarles especias y yo me quedé viéndolo. Dije, este está ayunando. ¿Por qué está preparando comida? Y agarró la carne, agarró unos vegetales, preparó una ensalada, agarró un poco de arroz, se lo cocinó, le dijo a su esposa que lo ayudara y le sirvió a toda la gente y la gente salió, mm, comió en su casa muy bien y alguien le preguntó, ¿y hermano, usted no va a comer? Yo como despuesito, dijo, coman ustedes. Fíjense, en su día de ayuno le preparó de comer a alguien más. Tengo otro amigo, óigame, que cuando ayuna, tremendo este, que cuando ayuna va y compra comida de todos modos, al mediodía compra comida, pero en lugar de comérsela, busca a alguien y se la regala. Dice, esto iba a comer yo, pero ahora voy a ir y se la voy a regalar a alguien más. ¡Wow! Yo, antes de aprender esto, yo decía, si estoy ayunando y me acerco a comida, va a ser tentación, mejor no me acerco a comida. Es más, hasta una vez me acuerdo que regañé a alguien, le dije, no me ofrezcas una naranja. Alguien me ofreció una naranja porque sin saber que yo estaba ayunando. Y le dije, no me ofrezcas naranja, por favor, yo estoy ayunando, no me hagas eso. Satanás, te reprendo por estar tentándome en mi ayuno. Según yo era el diablo tentándome, pero no, no, no. Lo que yo debía haber hecho es decirle gracias, mi hermano, y tal vez compartir esa naranja con alguien más. Imagínense que nuestro ayuno sea este. Vamos a encontrar dos familias en nuestro vecindario y vamos a ir y vamos a decirles a amigos, vecinos, les trajimos un plato de comida. Lo preparamos, nosotros no lo comimos porque estamos ayunando, pero sí preparamos comida y se la llevamos a alguien más. Buscar a algún anciano, alguna anciana de la iglesia, decirle, le traje un plato de comida. Mm, ¿Se da cuenta? Ah, pero aquí lo dice. También dice a los pobres y errantes albergues en casa. No se refiere, tráigase a toda la gente que está sin casa y métala ahí con usted. No, no, no. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Será que a veces cuando estamos ayunando no queremos tratar con alguien, alguien que necesita? Y lo dejamos entrar a nuestra casa, lo dejamos entrar a la iglesia y óigame lo que le voy a decir, pero no lo dejamos entrar a nuestro corazón. Tratamos con el problema, la situación y lo enviamos porque estamos muy ocupados ayunando. En lugar de eso, dejarlos entrar a nuestro corazón y hacerlos sentirse bienvenidos aún en medio de nuestro ayuno. Fíjese en este otro. Este está muy fuerte. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Yo nunca he visto una persona en la calle desnuda en mi vida, o hay gente que no, así físicamente. Pero déjeme decirle, hay personas que espiritualmente andan desnudos. ¿Por qué? Porque tal vez estaban en un pecado, en una mala situación, y aún cristianos dentro de la iglesia y su pecado fue descubierto y se sienten desnudos y la gente les está apuntando, los está tratando mal, los quiere echar de la iglesia, los quiere poner en disciplina, pero nosotros en nuestro ayuno, como personas, no como pastores, como personas, somos llamados a buscar a aquellos, tal vez cuyo pecado está expuesto, cuya vergüenza ha sido expuesta, cuyo corazón está herido y siente que todos lo están atacando, ir nosotros y cubrirlo y decirle, mi hermano, yo estoy aquí contigo. Eso es un ayuno. Eso es un ayuno. Piensa en todas esas cosas e imagínese lo que pudiéramos lograr si no solo si durante nuestro ayuno no solo leyéramos la Biblia, oráramos, meditáramos, buscáramos al Señor, sino que en nuestro ayuno también buscáramos el bien de los demás. Imagínese una iglesia que dice, vamos a ayunar, una iglesia entera. Y como vamos a ayunar, todos vamos a traer un plato de comida que nos hubiéramos comido de todos modos y vamos a irnos a repartir comida a algún lugar. Y ese es nuestro ayuno. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué impacto tendríamos en nuestro vecindario, en la ciudad, con nuestros amigos, si nuestro ayuno fuera ir y repartir comida? No lo tomamos como ayuno.
Pero eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es el beneficio de esto? Dese cuenta que Dios empieza a hablar muy bonito. Entonces, esta palabra es muy importante. Entonces, esta palabra significa que como consecuencia de todo esto, cuando yo haga todo esto que está aquí, entonces, esta palabra es clave. El escritor dijo, entonces esto va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Número uno, vamos a ver, nacerá tu luz, qué lindo, nacerá tu luz como el alba. Número dos, tu salvación se dejará ver pronto. Número tres, irá tu justicia delante de ti. Número cuatro, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué lindo. Dice que vamos a estar cubiertos por enfrente y por nuestra retaguardia. ¿Qué más dice? Fíjese, dése cuenta. Entonces, otra vez la palabra entonces, o entonces, otra vez, nos está dando una, una consecuencia de que algo haya ocurrido. Entonces, invocarás y te oirá Jehová. Fíjese, hasta entonces ocurre que oramos. Después de que pusimos acción a nuestro ayuno, entonces eh, vamos a poder invocar y Dios nos va a oír. Número dos, clamarás y él dirá, heme aquí. Número tres, si quitares de en medio de ti el yugo, dése cuenta, otra vez está hablando del yugo, otra vez está hablando del yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Eso es parte de nuestro ayuno, dejar estas cosas. Y si dijeres, ¿qué dice? Y si dieres tu pan al hambriento, otra vez repite, y saciares el alma afligida, y en las tinieblas, aquí otra vez entra lo precioso, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Qué lindo, sigamos. Jehová te pastoreará siempre. Sigamos. En las sequías saciará tu alma. Sigamos. Te dará vigor a tus huesos. Sigamos. Serás como huerto en el riego. Sigamos. Como manantial de aguas cuyas aguas nunca fallan. Sigamos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Sigamos. Levantarás y serás llamado, ¿qué? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Todo eso va a ocurrir. Imagínese un ayuno donde el resultado sean todas estas cosas. Todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hicimos el ayuno, y quiero recordar, el que, el ayuno que Dios escogió. El ayuno que Dios escogió. Esta es la disciplina del ayuno, amados pastores. Esto es lo que necesitamos anhelar hacer, buscar de los versículos 6 en adelante y poner en acción eso, y también los versículos que están aquí, del 10 y del 11. Dar para el hambriento, saciar el alma afligida, eh, vestir a los que están desnudos, romper todo yugo, traer libertad a los quebrantados. Qué precioso el poder aprender a ayunar de esta manera. Para mí, que esto es un ayuno de acción acompañado de un ayuno de meditación y de algo interno. Porque, si ustedes recuerdan, hablamos que de las disciplinas internas, sí está la oración, la meditación y la lectura. Pero ya el ayuno entra y toma un sabor no solo interno, sino un sabor externo. Y la recompensa del verdadero ayuno, el que Dios dijo, es muy grande, hermanos. Incluso afecta a nuestras generaciones. Te animo entonces a que consideres la disciplina del ayuno de una manera distinta de ahora en adelante. Es bueno orar al ayunar, es bueno leer la palabra, es bueno meditar, es bueno prepararse, es bueno entregar el ayuno, todo eso está bien. Pero te animo en el nombre del Señor a que al practicar la disciplina del ayuno consideres todas estas cosas.
Busques donde hay un yugo de opresión y rómpelo. Busques donde hay alguien afligido y tráele consuelo. Si hay alguien que ha sido avergonzado y está descubierto su pecado, su vergüenza, qué sé yo, lo que sea, tú vayas y seas el que lo cubra. Y si hay alguien hambriento espiritualmente o físicamente, tú digas, aunque yo no esté comiendo, voy a llevarle comida a alguien y voy a compartir el pan. Amén. Amén. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esta versión del ayuno en la disciplina espiritual? Quisiera oír algunas palabras de ustedes. Pastor, muy Pastor Joel, bueno, interesante. A ver, Yo uno, hablo, uno por uno. yo hablo primero. Hermano Isaías, queremos oírlo, hermano Isaías. Bueno, aunque sería la preferencia a las damas, pero por esta vez no. Mire, algo interesante, pastor, cada vez que escucho los temas, nos hace cambiar usted por completo el formato que llevamos en la cabeza, ¿no? Interesante. Entonces, a veces también luchamos, por ejemplo, con la cantidad de horas de oración y pensamos que por la cantidad uno es más espiritual o por los días más que ayunamos. Yo quisiera que usted nos dé, yo lo entendí claramente, ¿no? Y yo cuando me encontraba con estos versículos de Isaías, he luchado un poco para poder explicar, le he predicado muchas veces, pero no con este corte que usted nos da. Eso del ejemplo, es justo en ese día poder ayudar a alguien. Tremendo, ¿no? Me ha impactado. No he pensado, inclusive yo he pensado al revés, mire, ¿sabe cómo pensaba? Yo rogaba que haya ayuno, decía, ¿cuántos somos en la casa, por ejemplo? Somos 5, yo sumaba 5 por 8, 10 soles que vale un menú, y yo más bien lo tomaba, claro, en mi mente era eso, pero yo me iba con toda devoción a orar, acá, y yo lo confieso de una manera, ¿cómo se llama esto? Sincera. Y más bien decía, voy a ahorrar, al contrario, voy a ahorrar para que quede algo, ¿no? Porque ya no desayunar y no almorzar, 5 a 10 soles cada comida, son 100 soles en la moneda nuestra, porque usted está en otro país, ¿no? Y sin embargo, no, más bien todo lo que se, se gastaría en las comidas, más bien darlo al prójimo. Es decir, aquí esto es para que puedas comer. Entonces, qué interesante. Pastor, de verdad, está muy interesante la clase, yo lo tomo muy bien y gracias. Solamente quería hacer, y de repente como una pregunta, que, ¿cómo lo ve usted, por ejemplo? A veces llegamos a pensar que por la cantidad de ayunos nos acercamos más a Dios, o sea, ahí nos dé usted una aclaración, porque a veces seguimos con ese formato aún todavía, de la cantidad, uno es más cristiano, más o menos por ahí, por ese enfoque. Gracias, pastor. De nada, mi hermano, gracias por sus comentarios. Sí, qué bueno que me pregunta eso. Es una muy buena pregunta. ¿Cuántas horas se debe ayunar? ¿Cuánto es un buen ayuno? A veces si una persona ayuna medio día lo vemos como menos espiritual y pensamos que el que ayuna 3 días es más espiritual, ¿verdad? Ahora, vamos a verlo de esta manera. Imagínese que el pastor Eduardo, voy a usar el pastor Eduardo ahorita ya que está ahí. El pastor Eduardo dice, voy a ayunar mediodía, de, desde que me levante hasta la 1 de la tarde. Me voy a levantar a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde voy a entregar mi ayuno. Y el pastor Eduardo, durante esas horas, prepara prepara unos alimentos, se va con su vecino, le sirve, va a visitar a algunas personas, va a buscar a alguien que tiene alguna necesidad, tal vez lleva a alguien al hospital, lo lleva a su casa, le compra un galón de leche y lo deja ahí en su casa. Y a la 1 de la tarde dice, como a las 12 se pone a leer su Biblia, ora un rato, medita y a la 1 entrega su ayuno. Fíjese todo lo que hizo. Pero vengo yo por otro lado y digo, no, 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 yo sí voy a ayunar 2 días enteros. 2 días enteros voy a ayunar. No voy a comer nada por los 2 días, solo agua. Me voy a meter a mi cuarto y voy a leer, orar, leer, orar, leer, orar. Entonces, 2 días yo estuve metido en mi cuarto, leyendo y orando.
El pastor Eduardo estuvo 6 horas, pero él fue, alimentó a alguien, llevó a alguien al hospital, le compró un poco de comida a alguien más, leyó su Biblia, oró un rato y entregó su ayuno. ¿Cuál de los dos cree usted que fue más efectivo, el ayuno? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. De acuerdo a lo que acabamos de leer. Y lo que leímos fue en la Biblia. Yo pude haber estado 2 días encerrado, orando y leyendo la Biblia, que está bien, no está mal. Pero si lo voy a llamar ayuno, tengo que agregarle los otros ingredientes. Entonces, el tiempo que lo hacemos tiene que ser bien aprovechado, porque puedo hacerlo por 7 días y no lograr nada. Acuérdese que en el capítulo, en el pasaje que leímos, decía, clamamos y no nos oíste. Pues dice Dios, es que no te oí porque había otras necesidades que tú tuviste tiempo para atenderlas. Y yo lo que quería es que apartaras el tiempo para ayudar a otros, para liberar a los que están sobre un yugo, para desatar las cadenas, ese es el ayuno, eso es lo que quiero que hagas. Y eso, al servirles a ellos, ustedes saben esto, que al servir a uno de esos pequeños, le estamos sirviendo a Dios. Lo dijo no Jesús. Dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve en enfermo y no me llevaste nada de comer. ¿Cuándo estuviste esto, Señor? Pues cuando lo hicieron con uno de los pequeños, me lo estaban haciendo a mí. Entonces combinamos eso con Isaías 58, el ayuno que Dios quiere. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto lo hacemos? S- No es tanto el tiempo que lo hacemos, sino la efectividad del tiempo mientras ayunamos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Amén. Mi hermana, Amén, pastor. Gracias. amén. Mi hermana, haga usted su comentario o pregunta mientras leo el que está aquí en el chat. Sí, pastor, es interesante la forma de ayuno. Yo recuerdo que de niña nuestros pastores nos promovían eso, ¿no? Que en el día del ayuno, si va a ser tu menú tanto, eso debes traerle, pero como ofrenda le dábamos. Ujú. Ah, Pero, ajá, como ofrenda, pero como que ya últimamente no, pues no ayunamos, pero no se promueve ya de nuestras iglesias. Pero sí, interesante la palabra, no lo habíamos visto de esa manera mm, y siempre se lo ha leído, siempre se lo ha meditado, pero como que una luz más ahora, ¿no? Que tenemos que ver las necesidades, ver más allá. Gracias, amén. pastor. Amén. Ahora yo recuerdo eso, mi hermana, cuando yo era pequeño. Solo voy a golpearlo un poquito, así suavecito, le voy a dar un golpecito. ¿Decíamos eso para que la gente ofrendara más o lo decíamos porque era bíblico? Solo es una pregunta, solo estoy diciendo. Solo estoy, porque, Es que, pastor, es que la ofrenda bueno, lo damos, ¿no? Las ofrendas de ayuno y eso se ujú. va a misiones. Ah, eso. Ahí quería llegar. Cuando esa ofrenda tenía un propósito, es diferente. Es diferente. Cuando decíamos muy bien, la ofrenda del ayuno se va a usar para esto. Eso estaba bien. Eso estaba bien conmigo. Pero si solo decían, bueno, traigan su ofrenda, gracias, la metían junto con la otra ofrenda y se iba. Eso era solo otra manera de pedir más ofrenda. No era intencional. No era intencional. Tenemos que tener cuidado. Mi hermano Julio puso aquí una pregunta, la voy a leer. Dice, ¿habrá dimensiones espirituales en el cristiano? Alguien me dijo que él ayuna de 20 días, que el que ayuna de 20 días a más está en otra dimensión que el que ayuna 1 a 3 días. Am, yo nunca he leído en la Biblia que hay dimensiones en la vida cristiana. Lo que sí he leído, y lo sabemos, es que sí hay madurez en la vida espiritual, en la vida espiritual. Entonces, uno no se mueve en dimensiones, porque si así fuera, entonces habría una competencia y quién tiene más que el otro y no, no, no. Lo que pasa también, mi hermano, es que alguien que aprende a ayunar 10, 12, 13, 15 días, lo ha hecho construyendo una disciplina en su cuerpo. Se va acostumbrando. Alguien que empieza a ayunar no va a poder ayunar 15 días de un solo. Tal vez aguante medio día,
Tal vez aguante un día, tal vez 3 días y ya tiene un hambre tremenda. Pero poco a poco uno va construyendo y va disciplinando su cuerpo, va sometiendo su cuerpo al ayuno. Pero no quiere decir que está en otra dimensión espiritual. Ahora, ¿puede Dios dar un, ah, puede Dios traer una fortaleza sobrenatural para que alguien ayune? Claro que sí. Claro que Dios puede traer una naturaleza, una fortaleza sobrenatural y decir, le voy a dar fuerzas a esta persona para que ayune por 40 días. Y porque hay un propósito para eso, siempre que hay un propósito, pero entonces ya no es una dimensión hacia arriba, es una dimensión hacia somos más siervos, somos más siervos, somos más siervos. Y alguien que puede llevar un ayuno por más días es porque Dios lo quiere usar para servir en algo específico, no porque ya es más en otra dimensión, sino porque Dios puede confiar en él. Esos son esos ayunos con propósito. Pero si yo digo, oh no, yo aguanto 10 días, es muy posible que no sea porque soy más espiritual, sino que simplemente he aprendido a someter mi cuerpo. Entonces hay que ver todos esos aspectos, mi hermano. No podemos, otra vez, lo dije al principio, no podemos medir la espiritualidad de alguien por la cantidad de disciplinas que practica. No, 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 no. La espiritualidad de alguien se mide en cómo ama a los demás. ¿Se acuerda de eso? Así es como se mide. Todo es, ama a Dios, amen a los demás y hagan la gran comisión. Ahí sí, ahí sí. Amén. Muy bien, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a terminar aquí el día de hoy. Estuvo muy bueno este. Quería pasar tiempo en lo del ayuno, porque en este no quería agregarle nada más. Quería que platicáramos de este porque me imaginé que iban a haber algunas preguntas o comentarios. Permíteme, termino el video y hacemos nuestros comentarios finales. Gracias por haber estado con nosotros. Les animamos a que vean los otros videos de esta serie Sanador y que se continúen conectando con nosotros para las disciplinas espirituales y lo que Dios ponga en nuestro corazón. Sigamos adelante hasta que la misión sea cumplida.